Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con la clase 9. Esta clase la vamos a dividir básicamente en tres partes. La una, vamos a revisar el caso que quedó planteado la última vez, que se llama Stedman Place, con sus particularidades. Y luego vamos a ver dos cosas más. La una es unas aplicaciones especiales del uso de factores cuando se tiene un equipo nuevo y un equipo viejo. Y finalmente vamos a ver en detalle lo que tiene que ver con el costo de capital, es decir, la tasa de interés que utilizamos para descontar los proyectos. Bien, comencemos. En la última clase se dejó planteado el caso de Stedman Place. Este es un típico caso de tomar una decisión financiera basada en una serie de factores dados. Los protagonistas, como habíamos adelantado, eran una pareja de esposos que se llamaban John y Beth Linton. Ellos tienen un dilema y deben definir qué van a hacer. Aunque ellos son los protagonistas y los que finalmente tomarán una decisión al respecto, hay un protagonista un poco invisible que va a ser fundamental. Me refiero al mercado. Para develar este misterio, primero veremos la opción de alquilar. En ella se debe contemplar, además del valor a pagar por el alquiler y su indexación anual, el rendimiento que les da su bono del tesoro de $150,000 y descontarlo a una tasa del 6%. En realidad, si la tasa se la usa la misma para ambas alternativas, no tendrá una gran repercusión en mi decisión, pues afectará a ambas. Y como ambas implican más costos que ingresos, deberé optar por la que menos costos me represente. En este caso, la opción de alquilar me representa un VAN negativo de $180,000. La opción de comprar la casa debería en principio ser mejor, o al menos es lo que aparenta ser. Vamos a explicarnos de otra forma. El mercado, aquel protagonista que habíamos mencionado hace unos segundos que estaba algo escondido, nos decía que el mercado inmobiliario venía con una curva ascendente impresionante, tremendamente interesante. Como va la cosa, podríamos sacar del anexo respectivo una proyección de que la casa de Stedman Place se iba a revalorizar al menos un 22%, que traducidos en dólares eran a término $732,000. Siendo así, los números, tal como están mostrados, y ya deduciendo todos los costos e intereses productos de comprar una casa, y también considerando los intereses por el saldo de $30,000 de los bonos con los que se quedaban los Linton, reflejaba que una vez liquidado el negocio, los Linton, en valor actual neto, habrían tenido desembolsos por $133,000. Y si lo comparo con el gasto de alquiler, hubiese sido una mejor opción sin duda. Entre gastar $180,000 y $132,000, pues mejor era sin duda comprar la casa. Ahora bien, ¿estamos todos de acuerdo con esta decisión? Pues hay algo que se nos está quedando en el aire. ¿Recuerdan el protagonista oculto que les he mencionado? El mercado. Bueno, volvamos unas líneas para atrás cuando leímos este caso. A la fecha, cuando los Linton leyeron la carta de su casero, era julio del año 2006. En ese mismo año comenzó en Estados Unidos un suceso que se conoció como la burbuja inmobiliaria, fenómeno que afectó a más de la mitad de los estados de la Unión Americana. Los precios de la vivienda alcanzaron su punto máximo a principios del año 2006, justo cuando nuestros amigos los Linton estaban tan entusiasmados en comprar su casa. Sin embargo, ese mismo año y en 2007 comenzaron a disminuir hasta alcanzar su punto mínimo en el 2012. Exactamente el 30 de diciembre de 2008, el índice de precios de vivienda de Standard & Poor's, conocido como Case-Shiller, reportó la mayor caída de precios en su historia. Con lo antes dicho, el panorama cambiaba radicalmente. ¿Cómo saberlo de antemano? Muy complicado saberlo, más cuando el mercado inmobiliario es un negocio de largo plazo.
Para los que desean conocer más acerca de esta crisis, les recomiendo se vean la película La Gran Apuesta, donde unos agentes del sector financiero previeron la crisis de los créditos hipotecarios y decidieron apostar contra el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, que es lo mismo que decir contra la economía estadounidense, lo cual en ese momento sonaba como una locura. De hecho, recién el mercado inmobiliario en los Estados Unidos repuntó al alza en el 2015, es decir, casi 10 años después de la burbuja inmobiliaria. Solo en 2008, el gobierno de los Estados Unidos asignó más de 900.000 millones a préstamos y rescates especiales relacionados con la burbuja inmobiliaria. Volviendo a nuestro caso, el de los Linton, la opción de comprar la casa y venderla para igualar al menos la opción de alquiler implicaría que la casa debía revalorizarse hasta $668.000, lo cual, como hemos visto, no era posible. Más bien la casa debió perder valor y con ello la opción de comprar casa para los Linton podría haberse convertido en un muy grave problema. Pues si su casa hubiese perdido solo un 25% de valor, significaría en valor actual neto un valor negativo de $344.000. Bien, con esto podemos decir que en base a las circunstancias de esos años, la opción de comprar la casa no era la mejor. Ustedes pueden revisar los números, los cuales van a quedar subidos en la plataforma Moodle y pueden jugar un poco con todo el esquema financiero que está planteado. Una aplicación bastante común que se le suele dar a las CAUES o costos anuales uniformes equivalentes es utilizarlas cuando se quiere conocer el periodo de reemplazo o tiempo de un activo fijo. Una empresa que gusta de prevenir situaciones de para por daños en sus equipos suele tener un plan de reemplazo de activos físicos, el cual es de vital importancia en todo proceso económico, porque por un lado, un reemplazo apresurado causa una disminución de liquidez en las finanzas de la empresa, y por otro lado, un reemplazo tardío causa pérdidas por paros en el proceso productivo. Además, va de la mano de aumentos de costos de operación y mantenimiento. Por lo tanto, debe establecerse el momento oportuno de reemplazo, a fin de obtener las mayores ventajas económicas. Un activo físico debe ser reemplazado cuando se presentan las siguientes causas. Insuficiencia, esto es cuando el equipo presenta ya sea incapacidad o es ya inadecuado para desempeñar un trabajo. O dicho en otras palabras, cuando un activo ya no cuenta con la capacidad necesaria para prestar el servicio que se espera y puede conducir a una pérdida económica. Por otro lado, también puede presentar, por su uso o edad, altos costos de mantenimiento. Si el mantenimiento o la compra de alguna refacción está superando el gasto esperado, entonces su sustitución está justificada. Y finalmente, puede que el equipo ya sea obsoleto, es decir, que ha quedado claramente anticuado. Cambiar los activos antiguos por unos actuales y mejores tecnológicamente beneficiará económicamente a la empresa. O también puede darse por una combinación de todos los factores que ya hemos mencionado. Fundamentalmente, el análisis de reemplazo sirve para averiguar si un equipo está operando de manera económica o si los costos de operación pueden disminuirse adquiriendo un nuevo equipo. Para hacer este tipo de análisis de reemplazo es indispensable saber al menos estas tres cosas. 1. El horizonte de la planeación, también llamado el intervalo de tiempo, que está determinado por el periodo durante el cual va a realizarse el análisis. Es el tiempo futuro que se considera en el análisis. Mientras más pequeño sea el horizonte de planeación, más exacto resultará el análisis. 2. La disponibilidad de capital. Es necesario saber si se cuenta con él para realizar la compra de los activos según lo planeado y lo proyectado. Caso contrario,
Aún con un buen análisis hecho, si la empresa no cuenta con los fondos o las formas de acceder a fuentes de financiamiento, entonces el reemplazo se verá truncado. Luego tenemos la tecnología, que es otro factor importante. Se deben conocer las características tecnológicas de los equipos que son idóneos para el reemplazo, así como las diferencias entre los equipos actuales y los nuevos. No darnos cuenta de estos aspectos implicaría una pausa o incluso un retroceso en el progreso tecnológico de la empresa. Y finalmente, la vida económica de los bienes. Se entiende por vida económica al periodo para el cual el costo anual uniforme equivalente es mínimo. Otra forma de definirlo es el periodo durante el cual se debe utilizar el activo atendiendo a razones económicas. Este se puede prolongar aumentando los gastos de financiamiento y los gastos de mantenimiento además. Para los activos antiguos no se tiene en cuenta la vida útil restante, ya que casi todo puede mantenerse funcionando indefinidamente. Sin embargo, esto significa un costo que puede ser excesivo si se repara constantemente. Es importante señalar que la vida útil económica de un activo difiere significativamente de lo que es la vida contable o vida útil física. Entre las técnicas más utilizadas en el análisis de reemplazo, desde el punto de vista financiero, se pueden mencionar las siguientes. La del periodo óptimo de reemplazo y la de la confrontación antiguo-nuevo o también conocida como activo defensor contra un activo retador. Veamos la primera de ellas, la del periodo óptimo de reemplazo. Desde el punto de vista económico, una de las técnicas más utilizadas en el análisis de reemplazo es el periodo óptimo de reemplazo es igual a la vida económica. Como dijimos hace unos segundos, se entiende por vida económica el periodo para el cual el costo anual uniforme equivalente A es mínimo. Entonces, esta técnica consistirá en calcular las anualidades o costo anual uniforme equivalente, CAUE, del activo, como lo habíamos estado llamando, cuando éste es retenido por una cierta cantidad de años. Y en esta forma seleccionar el número de años para el cual el costo es mínimo. Analicemos un ejemplo para comprender cómo podríamos tomar una decisión de reemplazo conociendo la vida económica de un activo. Dice, una máquina se compra actualmente por $500,000. Se supone una tasa del 20% anual, lo cual significa que al término del quinto año llegará a un valor de salvamento de 0. Se pide determinar el periodo óptimo de reemplazo teniendo en cuenta la siguiente información. En el cuadro mostrado se ve que para cada año que pasa, el valor de salvamento residual disminuye y los costos anuales de operación aumentan, lo cual es lógico si consideramos que a medida que un equipo envejece, su valor irá decreciendo y probablemente necesite más costos para mantenerlo operativo. Para proceder al cálculo, lo haremos siguiendo dos pasos. El primero de ellos consiste en calcular una anualidad o CAUE de todos los valores que intervienen en su flujo. Esto es, su valor de compra, que sabemos es de $500,000, su valor de salvamento y sus costos operacionales en función del número de años del análisis, que en este primer escenario será de un año, con lo que tendríamos un CAUE de toda la operación de $321,000. Como segundo paso, utilizando el mismo sistema y trayendo a valor presente los años restantes, esto es, repetir la operación que hemos hecho, pero para 2, 3, 4 y 5 años, con sus valores respectivos se obtienen los datos de costo anual uniforme equivalente para estos escenarios. Como vemos en el detalle, el CAUE o equivalencia financiera presentada como una anualidad de cada escenario por año
El valor varía desde los $321.000 calculados inicialmente a un pico negativo de $254.000 para luego volver a subir. El punto que nosotros buscamos es aquel punto de inflexión en el cual el CAUE cambia de un año a otro. Y viéndolo en forma gráfica, notamos que eso ocurre alrededor del tercer año, por lo que para el ejemplo mostrado, dicho cambio debería hacérselo al término de ese año. Otra de las técnicas más utilizadas en el análisis de reemplazo es la de confrontar a un activo fijo contra un equipo nuevo. En este tipo de estudio de reposición, el defensor es uno de los activos que está en uso y los retadores son las alternativas. El reemplazo de un activo se proyecta generalmente antes de su venta, es decir, anticipándose por motivos de deterioro físico u obsolescencia, sea esta planificada o no. Podemos decir que la obsolescencia planificada es el resultado de un equipo más grande y mejor, y la obsolescencia no planificada es el resultado de una disminución no anticipada en la demanda del producto o la posibilidad de tomar un equipo en arrendamiento en lugar de ser propietario del equipo. El análisis partirá de la comparación de alternativas, asumiendo que poseemos uno de los activos al que lo llamaremos defensor y la compra a considerar para su reemplazo la llamaremos defensor. En este análisis se asume que no somos propietarios de ninguno de los dos equipos, por lo que para comprar, entre comillas, el equipo defensor, deberemos de hacerlo a valor de mercado. Este valor será nuestro valor comercial presente y justo, al que llamaremos P. Igualmente habrá un valor de salvamento residual asociado con las siglas BS, una vida útil N y costos anuales de operación. En el análisis de reemplazo es necesario entender que existe o puede existir un costo amortizado, que se refiere a la diferencia entre el valor actual libros menos el valor de reventa obtenible. El valor actual en libros es la inversión restante o lo que queda después de descontada la depreciación a la fecha. Si se han hecho estimaciones equivocadas sobre el valor comercial de un activo, va a existir un costo amortizado positivo que no se puede recuperar. Hacerlo implicaría castigar al retador. Tributariamente, el valor de ese costo amortizado involucra utilidad o pérdida de capital, que se reflejará en el estado de resultados. Este tema lo retomaremos más adelante. Por ahora, centrémonos en que este análisis de reemplazo de defensor versus retador, que es el que queremos graficarlo imaginariamente como una pelea, como la que ven en el costado de la pantalla, donde la chica le pega un tortazo al otro señor. Entonces, para este análisis debemos tener una consideración especial. Esta es que en función del horizonte de planificación o periodo de estudio, es decir, el número de años que van a utilizarse para comparar al retador y al defensor, pueden presentarse dos situaciones. Que la vida útil restante anticipada del defensor es igual a la del retador, lo cual es poco común y bastante improbable. Y la segunda situación, esta ya más habitual, en que la vida útil del retador es mayor que la del defensor. Veamos dos ejemplos sobre estos escenarios planteados. Siempre mediante el uso del CAUE, lo explico nuevamente para que nos quede claro a todos, esto es transformar en forma equivalente todos los ingresos y egresos que tengamos en un único valor anual, lo que llamamos antes anualidades y ahora le hemos venido diciendo CAUE. Veamos entonces el primer ejemplo en el que la vida útil restante anticipada de defensor y la vida útil del retador son iguales. El ejemplo dice así: la compañía de transportes de Puzzolana Ciudad Real tiene 2 volquetas, pero siempre ha alquilado más volquetas en base a sus necesidades. Tiene 2 volquetas propias compradas hace 2 años en $60.000 cada uno. La compañía piensa retener las volquetas 10 años más.
el valor comercial justo de mercado de una volqueta similar con 2 años de uso es de $42.000 y para una con 12 años de uso es de $8.000. Los costos anuales de combustible, mantenimiento, impuestos, etc. son de $12.000 por año. El costo de alquiler a un tercero es de $9.000 al año por volquetas similares con costos anuales de operación de $14.000. Si el costo de capital al cual se financia la empresa es del 12%, debe la compañía alquilar o comprar las volquetas. Lo primero que debo analizar es cuál es el horizonte de análisis en tiempo. Entendiendo que la compañía desea retener equipos por 10 años, entonces deberé de considerar una vida útil de 10 años para ambos casos en mis cálculos de CAUE, tanto para la volqueta propia, defensor, y la volqueta alquilada o retadora. Los datos del defensor son precio de compra $42.000, costos anuales de operación de $12.000, valor de salvamento $8.000 y vida útil de 10 años. Los datos del retador son costo del alquiler por año de $9.000 y costos anuales de operación $14.000 a un mismo plazo de 10 años. El CAUE para el defensor será equivalente a transformar cada uno de esos ingresos y egresos en anualidades, usando los factores conocidos y tal como se observa en el slide. El CAUE del defensor será entonces el P de compra por el factor A sobre P a la tasa y periodo ya anticipados, menos el valor de salvamento, utilizando en este caso, como es un valor puntual, un factor A sobre F a la misma tasa y al mismo plazo, más los costos anuales de operaciones que ya están expresados en términos anuales. Esto es, ya poniendo los valores respectivos, obtendremos un costo anual uniforme para el defensor de $18.977. Para el caso del CAUE del retador es mucho más sencillo, pues todos sus valores ya están expresados en parámetros anuales, por lo que será la suma de los costos de operación y el costo de alquiler, o sea $23.000. Comparando ambos valores, me queda claro que la empresa debe de retener las dos volquetas propias, ya que el CAUE del defensor es menor que el CAUE del retador. Ahora veamos un segundo ejemplo en el que la vida útil restante de defensor y retador son desiguales. Asimismo, mediante el uso del CAUE, el ejemplo dice así. Una compañía ha sido propietaria de una máquina determinada durante 3 años. En base al valor comercial actual, el activo tiene un CAUE de $5.210 por año y una vida útil restante de 5 años. Dicen, debido al rápido avance tecnológico. El posible reemplazo del activo tiene un costo inicial de $25.000, un valor de salvamento BS de 3.800, una vida útil de 12 años y un costo anual de operación de 720 por año. Si la compañía utiliza una tasa mínima de retorno del 10% sobre inversiones en activos y piensa retener la máquina durante toda su vida útil, ¿considera apropiado reemplazar el activo? El uso del CAUE en este segundo ejemplo me permite comparar a defensor y retador y ver otra vez lo conveniente para la empresa. Un horizonte de planificación de 12 años es el adecuado para que responda a la vida útil del retador. En el caso del equipo defensor, su costo anual uniforme equivalente ya está dado y es de 5.210, mientras que para el retador debe ser calculado, usando los factores y métodos conocidos y tomando en cuenta su valor de compra, sus costos de operación y su valor de salvamento, y transformándolos a una equivalente A o anualidad, tengo yo que el CAUE del retador será de 4.211. Comparando ambos valores, observo que la compra del nuevo activo es menos costosa que la retención de la máquina que posee actualmente la compañía, por lo que esa debería ser mi mejor decisión.
Cuando se utiliza horizontes de planificación para activos de diferente vida útil, se debe tener en cuenta que se asume un plan de compra de un activo semejante nuevo si se retiene el activo de menos vida útil. Es decir, se compraría al final de un periodo de 5 años un activo semejante al defensor. Muchas veces decisiones gerenciales acortan los plazos u horizontes de planificación, lo que obligan a recuperar el dinero invertido aceleradamente, lo que puede hacer cambiar la decisión acordada. Vamos ahora a entrar a ver un capítulo en el que ahondaremos en el concepto del costo de capital y a qué obedece su determinación. Hasta ahora hemos tomado este valor y le hemos dicho tasa de interés y además hemos asumido un valor predeterminado. Sin embargo, este valor obedece también a un cálculo con sus propias variables. Dicho en pocas palabras y en una definición exacta, el costo del capital es el costo que para la empresa significan las diferentes fuentes de financiamiento a largo plazo. El costo de todos estos recursos se denomina costo del capital, considerando que una de las variables que más influye en el resultado de la evaluación de un proyecto es la tasa de descuento empleada en la actualización de sus flujos de caja. Cobra particular importancia saber determinarla, ya que, aunque todas las variables restantes se hayan proyectado en forma adecuada, la utilización de una tasa de descuento inapropiada induce a un resultado equivocado en la evaluación. Para conocer cuál es ese costo de capital, se deben combinar todas las fuentes de financiamiento que la empresa utilizará y ponderarlas obteniendo un costo compuesto. En otras palabras, y viéndolo desde el punto de vista del empresario, representa la rentabilidad mínima que se le exigirá al proyecto, de manera tal que el retorno esperado permita cubrir estos 4 ítems: la totalidad de la inversión inicial, los egresos de la operación, los intereses que deben pagarse por aquella parte que es financiada con préstamos y la rentabilidad que el inversionista le exige a su propio capital invertido. La tasa de descuento en los proyectos debe representar el costo del capital del proyecto en particular, aunque muchas veces se usen tasas de descuentos estimadas por intuición, lo que puede generar grandes distorsiones en la asignación de recursos, a tal punto que puede recomendarse una iniciativa que no necesariamente es viable o rechazar una que sí lo sea. La tasa de descuento del proyecto también se la conoce como la tasa de costo del capital y se refiere al precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión. Representa una medida de la rentabilidad mínima que se exigirá al proyecto según su riesgo. Entonces, la tasa de descuento de los flujos de fondos de un proyecto deberá ser una medida del costo de oportunidad de los fondos y recursos que se utilizan en el mismo. Los fondos para financiar el proyecto se obtienen ya sea del mercado de capitales, por emisión de acciones, por uso de fondos propios o mediante deuda para financiar parte del proyecto. La tasa de descuento del proyecto incluye, por tanto, el riesgo del mismo proyecto y tendrá una expresión que conjugue por un lado la de una inversión libre de riesgos, pero además también la podríamos asociar esta con una inversión de esa naturaleza, por ejemplo, bonos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos o bonos de los bancos centrales de cada país. Y por otro lado, un premio o diferencial por el riesgo que este proyecto conlleva. Ese diferencial por riesgo es la rentabilidad diferencial que se le exige al proyecto por ser más riesgoso que la alternativa más segura, es decir, una compensación por riesgo. En la práctica, el efecto de una tasa libre de riesgo puede entenderse mejor si nos damos cuenta que altas tasas de interés desalentarán la inversión real. Para ejemplificar lo anterior, imaginen ustedes que el Banco Central determina fijar la tasa de interés en 0% al año
para las personas que invierten en bonos del gobierno. O en un caso más dramático, diríamos también los bancos privados. Y puede pasar eso, tal como ocurrió en Japón durante mucho tiempo. Bueno, la intención detrás de una decisión así por parte de un gobierno es que el dinero se invierte en proyectos y no en depósitos a plazo, obligando en cierta forma a que las personas busquen alternativas más rentables. Por el contrario, si la tasa pagada por el sector bancario a los dineros que se depositen es alta, existirá un claro incentivo al depósito de los recursos en dichos bancos. Ahora bien, para la determinación de la tasa de descuento existen tres modalidades, o al menos estas son las más comunes. La manera más práctica es utilizar la tasa de rentabilidad de proyectos similares o de la actividad sectorial. Lo recomendable es utilizar la tasa de un proyecto de similar riesgo o un promedio de las tasas de varios proyectos similares. Sin embargo, a veces se tiene el problema de conseguir a alguien que nos facilite, entre comillas, un proyecto similar. Luego tenemos una metodología más sofisticada. Es la aplicación de métodos o modelos de valoración de activos financieros que vinculan la relación entre rentabilidad y riesgo. Estos son el CAPM, Capital Asset Pricing Model, y en consecuencia la WACC, o Weighted Average Cost of Capital, o en español, costo promedio ponderado de capital, los cuales retomaremos en unos instantes más. Y una tercera opción es agregar un factor de corrección por riesgo a la tasa de mercado. Pero esto presenta las siguientes dificultades. La tasa de mercado usualmente ya tiene incluido un factor de riesgo. Y los factores de corrección subjetivos tienden a castigar a los proyectos, pues agregan arbitrariamente un mayor costo de oportunidad. Siendo las opciones 1 y 3 menos precisas, o al menos conllevan un elemento subjetivo que podría precipitarnos en un error, nos decantaremos por la segunda, esto es el método del Capital Asset Pricing Model, o CAPM. El Capital Asset Pricing Model es un modelo de valoración de activos financieros que se basa en una relación lineal entre el rendimiento esperado y el riesgo sistemático del propio proyecto en cuestión. Este modelo, desarrollado inicialmente por William Sharpe, parte de la base que la tasa de rendimiento requerida de un inversionista es igual a la tasa de rendimiento sin riesgo más una prima de riesgo. Aunque Sharpe comenzó a desarrollar su teoría en 1964, no fue sino hasta 1990 que la Academia Sueca le otorgó el premio Nobel por sus aportaciones a la teoría de la economía financiera, entre ellas el Capital Asset Pricing Model, que es considerado uno de los fundamentos de la economía financiera. El modelo del Capital Asset Pricing Model es un modelo de equilibrio, donde el mercado premia a los que corren riesgos. Sin embargo, los inversionistas muestran generalmente un comportamiento de aversión al riesgo. El CAPM parte de la base que la tasa de rendimiento esperado de un inversionista, que llamaremos R sub A, es igual a la tasa de rendimiento sin riesgo o tasa libre de mercado, que identificaremos como R sub F, de risk free, más una prima de riesgo de mercado, que se define como la diferencia entre la tasa de rentabilidad esperada de una cartera de mercado y el tipo de interés sin riesgo. Esto es expresado entre paréntesis R sub M menos R sub F, donde el único riesgo importante es el riesgo sistemático, es decir, el riesgo que es no diversificable. Dicho riesgo se mide a través de un coeficiente de volatilidad conocido como beta. La expresión matemática del CAPM es la mostrada en la pantalla en la parte inferior. Añadiendo información sobre esa beta, diremos que correlaciona
el riesgo de una industria, o bien el de una empresa particular con el riesgo de mercado. El beta mide la sensibilidad de un cambio en la rentabilidad de una inversión individual con respecto al cambio de la rentabilidad del mercado en general. Por ello, el riesgo de mercado siempre será igual a 1. Los bancos, por ejemplo, al participar en la mayoría de los sectores de la economía, tienen un beta cercano a 1. Un proyecto o una inversión al que se le asigne un beta superior a 1 significa que ese proyecto es más riesgoso respecto del riesgo de mercado. Es el caso de las inversiones en líneas aéreas, por ejemplo. Por otro lado, una inversión con un beta menor que 1 significa que dicha inversión es menos riesgosa que el riesgo del mercado, como las inversiones en empresas oligopólicas. Y una inversión con un beta igual a 0 significa que es una inversión libre de riesgo, como los bonos de tesorería que hemos mencionado. El problema del preparador y evaluador de proyectos surge cuando debe estimar los distintos componentes que incluyen la ecuación de Sharpe, especialmente el R sub M o tasa requerida de rendimiento del mercado, pues para ello es necesario estimar un parámetro representativo de largo plazo, ya que la evaluación del proyecto debe realizársela considerando un horizonte también de largo plazo. Veamos ciertas pautas y algunas fuentes de información que deben utilizarse para cada caso. El parámetro más representativo para la estimación de la rentabilidad esperada del mercado de un país específico está determinada por el rendimiento accionario de la bolsa de valores local. Por ejemplo, para Estados Unidos, ustedes habrán escuchado el Dow Jones, que es un índice bursátil que se compone por las 30 empresas más importantes de la Bolsa de Valores de Nueva York. Por ello resulta necesario conocer el valor de los indicadores bursátiles que componen el portafolio de acciones. Así, mientras más acciones distintas tenga el índice bursátil, mayor representatividad tendrá de la rentabilidad del mercado. En el Ecuador, el EcuIndex podría ser ese indicador del mercado de valores ecuatoriano, debido a que refleja el desenvolvimiento del mercado bursátil en su conjunto y que agrupa a los 10 emisores de acciones más representativos en forma semestral. Un análisis interesante y referencial lo pueden encontrar en la plataforma Moodle, donde se han calculado el beta y el costo de capital de las 10 empresas más importantes del país por el método del Capital Asset Pricing Model, CAPM. Todo lo que hemos dicho corresponde al cálculo a través de un método para calcular esos costos de fondos propios de la empresa. Sin embargo, debemos mencionar que en la práctica, la determinación de la tasa de descuento costo del proyecto de inversión se determina utilizando, es verdad, efectivamente el CAPM para calcular el costo del capital propio o de recursos propios. Pero también se debe considerar el costo de la deuda, combinando en forma ponderada ambas tasas en un único valor conocido como la WACC, que como lo dijimos corresponde a las siglas de Weighted Average Cost of Capital o en español costo promedio ponderado de capital. Esta es la tasa que debe utilizarse para descontar el flujo de fondos del activo o proyecto con financiamiento y representa el costo promedio de todas las fuentes de fondos ponderado por el peso relativo en la estructura de pasivos del proyecto. En la práctica se determina si el proyecto espera financiarse con un porcentaje de capital propio y un porcentaje de deuda, resultando en lo que se conoce como la WACC, es decir, la tasa obtenida por el CAPM, Capital Asset Pricing Model, por el porcentaje de capital propio más la tasa de préstamo por el porcentaje de la deuda. Obviamente la suma de capital propio más los préstamos debe ser igual a 1. Cuando el proyecto que se evalúa es el de una empresa en funcionamiento que mantiene una estructura de endeudamiento óptima de largo plazo, la situación mostrará que la relación de deuda activos y patrimonio activos es estable a través del tiempo,
pues la empresa mantiene permanentemente un cierto nivel de deuda en el largo plazo para maximizar su valor. Adicionalmente, se debe considerar, y como está mostrado en la última línea de la pantalla, el beneficio tributario que genera la posibilidad de imputar a gasto los intereses del crédito. También es usual tomar valores de beta de la web. Por ejemplo, en la página de la New York Stern School of Business, mostrada en la línea en la parte inferior de este slide, con su dirección para poder consultar. Para efectos de un mejor entendimiento del cálculo de la WACC, sugiero ver el siguiente ejemplo. Suponga que un empresario X tiene un proyecto ABC. Dicho empresario quiere evaluar la rentabilidad de este proyecto en un horizonte de 5 años. Además, asume los siguientes datos del mercado. La tasa libre de riesgos, R/S, cuya referencia son los bonos del Tesoro Nacional, es del 2%. La rentabilidad promedio del mercado de capitales, R/M, es del 9%. El impuesto a las utilidades de las empresas se asume del 15%. Adicionalmente, en Google se puede obtener el cálculo de las betas. Por ejemplo, para la industria de la construcción, podríamos asumir un valor de 2.02. El proyecto ABC se ha de financiar en un 60% con un préstamo del 7% anual y se pregunta cuál sería la tasa WACC para este proyecto. Con esta información podemos obtener tanto la tasa del costo de capital propio de la empresa, es decir, a través del método CAPM, así como su WACC o costo promedio ponderado de todas sus fuentes de financiamiento. Iremos explicando el ejemplo paso a paso. Lo primero será determinar el capital propio de la empresa mediante el método del CAPM. Con todos los datos que tenemos será sencillo aplicar la fórmula y obtener dicho costo, que es de 16.14%. Luego, y como segundo paso, habrá que determinar el costo de la deuda, que como sabemos es del 7%, pero debemos quitarle el beneficio tributario considerando una tasa de impuestos del 15%. Así vemos que la tasa real de la deuda será de 5.95%. Como último paso, y como sabemos las proporciones de capital propio y de deuda, obtendremos el ponderado de la tasa que deberemos usar para nuestro proyecto. Esto es 10,06%. Si bien es cierto, la tasa de descuento es una de las variables para medir la idoneidad de invertir o no en un sector, y por ende para descontar los flujos de los proyectos, también es verdad que esta varía de acuerdo a cada industria y mercado, pero además también debe tener un ajuste en cada país. Frente a la teoría de la tasa de descuento, también se debe analizar el riesgo país. Pues estamos de acuerdo, creo todos, en que Ecuador tendrá un riesgo mayor a otros países como Estados Unidos o Japón o Suiza, por lo que la proporción que alude al modelo CAPM debe adaptarse. Veamos un ejemplo tomando el caso de una empresa ecuatoriana de supermercados y cómo hacer ese ajuste. Una forma de realizar la adaptación del modelo CAPM a nuestra realidad es referenciándolo a un mercado de valores más desarrollado, con una beta del sector de la base de datos Damodaran Stern New York University. Tienen ustedes el link en la parte inferior de la pantalla. Y apalancar la beta en base a las investigaciones de los profesores Modigliani y Miller y según los datos financieros de la empresa. Para el ejercicio supondremos que la beta de retail general, que aplica para los supermercados, es de 0,8, obtenida de la base de datos Damodaran, y la adaptaremos conforme a los balances de la empresa ecuatoriana. Para nuestro cálculo, primero haremos una adaptación de la beta,
llamando a la beta que vamos a adaptar como beta apalancada, que obedecerá al cálculo mostrado, es decir, la beta apalancada será igual a la beta no apalancada por 1 más la proporción entre deuda y patrimonio por 1 menos la tasa de impuesto corporativa. Para el caso del ejemplo, consideraremos los valores expuestos de activos totales, pasivos totales que llamaremos debts o deuda tal cual como está en la fórmula, y el patrimonio identificado en la fórmula como equity, así como una tasa de impuestos del 25% anual. Con ello obtendremos la beta apalancada, que es de 0.99, y será la que usaremos en el cálculo de nuestro costo de capital propio. Este método de adaptación de la beta que hemos usado se lo suele llamar el de los practicantes, o en inglés conocido como practitioners, porque a menudo lo utilizan los bancos de inversión y consultores. Continuando con el ejercicio, vemos que al apalancar la beta de 0.99, se debe considerar que la empresa tendrá una prima o premio de mercado, es el rendimiento de mercado, la R sub M, menos la tasa libre de riesgos, R sub F. Para efectos prácticos, el valor de R sub M se podría utilizar el índice de Standard & Poor's 500 del mercado americano en un rango de fechas de análisis. Y para adaptarlo a la realidad nacional, sumar el riesgo país, de tal forma que si el rendimiento del mercado es 4.95 y una tasa libre de riesgos asumida de 2%, así como un riesgo país, Ecuador, a octubre del año 2019 de 777 puntos, que equivale a 7,77%, nuestro costo de capital propio de la empresa sería de 12.69%. Hemos puesto la fecha de octubre de 2019 porque fue la fecha en la que ocurrieron ciertos acontecimientos en el país que catapultaron abruptamente el riesgo país como tal. Recordemos que días después de las azonadas en Quito, en noviembre el riesgo país ya sumaba 1000 puntos versus los 777 del mes anterior. Y en mayo de este año, con todas las consecuencias de la pandemia, el riesgo país superó los 6000 puntos, con todas las consecuencias de no poder acceder a créditos internacionales y un impacto directo hacia la atracción de capitales o proyectos al Ecuador. Para complementar este capítulo debemos mencionar que las empresas pueden obtener financiación por dos vías básicamente, deuda y recursos propios. El financiamiento por endeudamiento se refiere a capital tomado en préstamo de entidades financieras u otras empresas y que debe ser reembolsado en una fecha determinada y con un interés pactado. El prestamista, a diferencia del accionista, no participa ni en los beneficios de la empresa ni tiene riesgo directo sobre el retorno de los fondos. La financiación propia se puede a su vez descomponer en dos tipos. Los fondos provistos por el propietario, que son obtenidos ya sea por venta de acciones o por fondos adicionales, por los provistos por los dueños de la empresa, si es que ésta no quiere emitir acciones, o si no también ganancias retenidas o fondos para reinversión. Hablaremos ahora de los tipos de financiamiento por endeudamiento y diremos que hay los espontáneos o con proveedores y los llamados bancarios. El llamado espontáneo debe su nombre por cuanto no es forzada su participación. Por ejemplo, el crédito que recibimos de los proveedores, los gastos por pagar, los impuestos por pagar. Y por otro lado, el llamado bancario, como los créditos comerciales ordinarios, que pueden ser de varios tipos. Los quirografarios o a sola firma, los prendarios, en los que se deja un bien mueble en garantía, por ejemplo, una máquina, un vehículo,
y los hipotecarios, donde se deja un inmueble en garantía del crédito. Además, existen otros tipos de créditos menos comunes, como el leasing o alquiler con opción a compra, el factoring o compra anticipada de facturas, los fideicomisos o fiducias, entre los tipos de los créditos directos, y de otro tipo que financian contra una condición un crédito. Me refiero a las cartas de crédito domésticas o cartas de crédito internacionales y las cartas de garantía por buen uso de anticipo, fiel cumplimiento, etc. Hay adicionalmente otro tipo de financiamiento que es más utilizado en empresas grandes o corporaciones. Me refiero a la emisión de obligaciones. Obviando el paso por un banco y acudiendo directamente donde hay un inversor. Mientras hay más inversores, pequeños y medianos, tanto mejor para estas grandes corporaciones. Ejemplos de empresas que realizan localmente este tipo de emisiones podemos mencionar, entre otras, a Corporación Favorita o Supermaxi, Superdeporte, Marathon Sports, Corporación San Borondón y varias otras. Un ejemplo de financiamiento de edificaciones a base de emisión de obligaciones lo realiza recurrentemente la empresa Uribe y Schwarzkopf en Quito. Ellos llaman a esas obligaciones shots o bricks o de cualquier otra forma. Sin embargo, su objetivo es conseguir financiamiento más económico que el financiamiento a través de un banco. Uribe y Schwarzkopf en Quito, por ejemplo, en el 2016 puso en el mercado 9.000 acciones o bricks con un costo de $1.000 cada una. Si ustedes multiplican 9.000 por 1.000, está buscando capital por $9 millones. Básicamente, esos bricks son títulos de acción que representan un porcentaje de propiedad sobre una empresa que es la propietaria de bienes inmuebles tipo premium, que están ya arrendados a empresas de primer nivel. Así, el pago de sus arrendamientos genera los ingresos proyectados que se distribuyen vía dividendos a los dueños de esta empresa. En otras palabras, es un instrumento que representa propiedad y que permite acceder a las ventajas de invertir en bienes raíces a través del mercado de valores con un instrumento con calificación de riesgos AAA. La Superintendencia de Compañías es la entidad encargada de regular y controlar que la venta de estas acciones y sus rendimientos obtenidos de los ingresos sean predecibles y con bajos factores de riesgos. A nivel internacional se parecen a los fondos de inversión inmobiliaria que existen en México, justamente para impulsar los negocios de construcción.